Muy buenas noches, Dios les continúe bendiciendo. Es una bendición estar aquí para compartir la palabra del Señor. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Marcos, nuevamente, capítulo 16. Pues dice la palabra de Dios allí, ahora los versos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por la eternidad, por los siglos de los siglos, mi Señor. Señor, gracias porque nos das el privilegio, Señor, y la oportunidad de hablar de tu palabra, Señor, en esta noche. Oh Dios, Padre eterno, Padre celestial, por favor, lléname de tu Santo Espíritu, mi Señor, y ayúdame a hablar exactamente tu palabra, mi Señor. Que cada palabra salga de mi boca sea controlada por ti, todos mis pensamientos, Señor, aún mis acciones, a fin de que tu iglesia sea edificada, mi Señor, y igualmente los amigos puedan venir a Cristo Jesús en esta noche. Así que, Señor, me encomiendo en tus manos. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias al Señor, ¿verdad? Porque puso en el corazón de nuestro hermano José Manuel que estuviera yo en esta noche aquí con esta gran responsabilidad. Tuve un gran reto porque fue el miércoles, pero gracias al Señor, que el Señor nos ayudó a salir a camino y así poder, ¿verdad?, consultarle al Señor qué mensaje Él quiere para nosotros en esta noche. Y mis hermanos, gracias siempre por orar por la iglesia en Punta de Garza. Gracias siempre por orar por la iglesia en Miches. Sabemos que realmente hermanos me comunican que están orando por estas iglesias. Necesitamos, mis hermanos, siempre sus oraciones. Y también su ayuda, su acompañamiento, realmente. Gracias también a los hermanos que colaboraron, ¿verdad?, con la iglesia en Miches para algunos trabajos que se están haciendo allí. El Señor se los recompensa, hermanos. Y los que no pudieron, ¿verdad?, por lo menos están ayudando en oración. Y si usted no lo está haciendo, síganos ayudando, por favor. Así que gracias al Señor por cada uno de ustedes. Pues vamos a hablar en esta noche de un verso bien conocido entre nosotros, ¿verdad?, los creyentes. Qué bendición ver también, sí, a José, ¿verdad que sí? El hermano, hijo de nuestra hermana Fina, que está en el cielo, ¿verdad? Y porque regularmente lo vemos por allá por el barrio y es una persona muy amistosa, ¿verdad que sí? Así que gracias al Señor por él. Y por la nueva creyente, gracias al Señor por Ani, que la animó, ¿verdad?, me imagino, a venir a Cristo. Pues, mis hermanos, vamos a hablar acerca de específicamente del verso. No vamos a salir mucho del verso 16, del verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y justamente el tema, ¿verdad?, de esta noche es
Ahí está en el versículo, id por todo el mundo. Id por todo el mundo, ahí está, justo en el versículo. Y realmente, mis hermanos, cuando hablamos de ir por todo el mundo es eso, ir por todo el mundo. Muchas personas, ¿verdad?, van por muchas partes del mundo, ¿verdad?, ya sea por causa de su trabajo. Hay trabajos, ¿verdad?, que tienen que andar de lugares en lugares, de naciones en naciones. A otros quizás lo hacen por vacaciones, ¿verdad que sí? Les gusta cambiar de destinos. Y este día van allí, otro día van acá. Y otros también van por todo el mundo para establecer récord Guinness. Por ejemplo, leí recientemente de un ciclista que va a andar todo el mundo, o gran parte del mundo, creo que es, en bicicleta. Y no solamente en bicicleta, sino con los ojos vendados. Entonces va a establecer este récord Guinness porque nadie lo ha hecho. Entonces mucha gente va por todo el mundo en diferentes razones. Y también, mis hermanos, nosotros como creyentes, también Dios da, ¿verdad?, el privilegio de visitar otros países. Pero también algunos nos gusta andar también dentro del país, ¿verdad?, ir a diferentes localidades, regiones de nuestro país. Porque regularmente nos gusta el turismo interno. Y así, mis hermanos, cada quien anda a diferentes partes del mundo, por diferentes razones. Y no sé, mi amigo, que estás aquí en esta noche, si me imagino que sí, has andado mucho, posiblemente. Sin embargo, hay una razón que es la más importante por la cual principalmente Dios manda a sus hijos que vayamos literalmente por todo el mundo. Porque donde quiera que vayamos es parte del mundo. No podemos un día salir que no sea parte del mundo, porque no somos astronautas. Entonces, pero al decir por todo el mundo, incluye inclusive nuestro país, porque nuestro país no está fuera del mundo, está parte, está dentro del mundo también. Y la razón más importante que Dios nos ha dicho a nosotros es que ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Lo que nos deja dicho que no podemos sacar un pie de nuestras casas a cualquier lugar si al salir no estamos dispuestos a cumplir con lo que Dios ha mandado de predicar el Evangelio, ¿verdad?, donde vayamos. Mis hermanos, vamos a ver en esta noche algunas de las realidades de lo que significa predicar el Evangelio, que quizás hay más de lo que pensamos posiblemente que mueren sin Cristo y sin haber escuchado aunque sea alguna vez el Evangelio y lo tomemos bien en serio. He estado investigando en dos fuentes que dan mucha información, que es Misiones Transculturales y el Ministerio de Proyecto Josué. Quizá alguno ha escuchado esos ministerios, agencias. Ahora, ¿por qué ir por todo el mundo? Vamos a ver, mis hermanos, porque necesita este mundo del Evangelio. Porque por eso fue que Jesús nos dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Nunca antes como hoy en día, mis hermanos, el mundo ha tenido tantos habitantes como en la actualidad.
en el siglo pasado había tantos habitantes en el mundo como lo tenemos ahora. De ahí se deduce, igualmente, como somos parte del mundo, que nuestro país nunca tampoco había tenido tantos habitantes como tenemos en la actualidad. Yo recuerdo cuando éramos 8 millones, 9 millones, ahora pasamos de 10 millones y algo de habitantes. Y eso no se detiene. Y por consiguiente, mis hermanos, también, igual medida, nuestro pueblo tiene mucho más habitantes que 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás. Porque recordemos, mis hermanos, que lo que Jesús dice ahí, id por todo el mundo, es con el único objetivo que lo dice acá, y predicar del evangelio ¿a cuántos? A los grupos. Dice a toda criatura, sin excepción. Entonces, somos la generación de cristianos más privilegiada, por un lado, si es que no hay una próxima, porque podamos que seamos la última, porque Cristo puede venir por su iglesia esta noche. Esta generación de cristianos tenemos el privilegio de compartir el evangelio con la mayor cantidad de personas nunca antes vistas sobre esta tierra. Este mundo está repleto de personas y de personas que se están perdiendo. Una buena oportunidad para ir por todas partes, ¿verdad que sí? Y predicar el evangelio para ser un buen misionero, un buen ganador de almas. Ya no va a resucitar Pablo, Pablo no va a venir, ni Pedro, ni Spurgeon, ni Moody, ya no van a venir más. Ahora nos ha tocado a nosotros. Y les voy a dar, mis hermanos, algunos números aquí importantes. Ya según la ONU, el mundo ha alcanzado un récord de 7 billones de personas. Y según Misiones Transculturales, aproximadamente de esos 7 billones de personas, 11% de la población confiesa ser cristiano de nuevo. Solo un 11%. Otro 20% asiste a la iglesia, pero puede que no confiese ser cristiano. Tenemos nosotros en nuestras iglesias gente que visita la iglesia y no es cristiano. Ese es un 20%. Pero también, a veces, mis hermanos, vienen a la iglesia amigos y a veces pasan por desapercibido porque a veces no nos acercamos a ellos y les saludamos y les decimos, Cristo te ama. ¿Qué te pareció el mensaje? ¿Te gustaría recibir a Cristo en esta noche? Se van y nadie los saluda, a veces. Cerca del 36% de la población mundial, mi hermano, tiene la oportunidad de oír el evangelio, pero permanecen no evangelizados a pesar de la frecuencia de las iglesias que están en la región. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Ese 36% que no oye el evangelio, mis hermanos, tiene iglesias en la región, pero no oyen el evangelio. Porque hay iglesias que no se dirigen al campo misionero. El 32% de la población mundial no tiene oportunidad de oír el evangelio.
Muchos de estos nunca han oído el nombre de Jesús. ¿Y usted sabe por cuánto anda? Más o menos, según esta estadística, en 680 millones de personas nunca han escuchado el Evangelio de Cristo Jesús. Se estima. Y para algún número de natalidad, 57.9 millones de personas mueren cada año. 158.857 personas mueren cada día. O sea que cuando finalice este día, ¿cuánta gente ya habrá muerto? 158.857, de los cuales mañana van a morir aproximadamente sin Cristo, de esos 66,000 personas sin Cristo. Cuando se acabe este día, en el mundo van a morir 66,000 personas sin Cristo aproximadamente. Sin haber tenido ningún acceso al Evangelio, y así sucede cada día. Y antes de que termine este culto, 6,619 personas van a morir. $110 personas mueren cada minuto. Y una persona muere cada segundo. 1.64 personas mueren cada segundo. Esto es tan grave que ese amigo que está ahí sentado, al lado suyo quizás, en este momento, es posible que muera sin Cristo y vino a esta iglesia. A menos que lo acepte esta noche. Mi amigo, acepta a Cristo esta noche. No sea parte de esa estadística de los que se mueren sin Cristo. Aprovecha, mi hermano, a ese amigo. Invítale a venir a Cristo, estimúlale antes que se vaya para su casa. ¿Quién sabe? En 2 ocasiones, mis hermanos, en esta iglesia, yo tuve la bendición, el privilegio de parte del Señor de 2 amigos que vinieron en una ocasión en diferentes fechas. Le pregunté que si querían aceptar a Cristo y me dijeron que sí. Al salir por la puerta, 2, y todavía permanecen en el Evangelio, gloria al Señor. Antes de salir por la puerta, los saludé y le dije: ¿qué te parece el mensaje? ¿Te gustaría venir a Cristo? Me dijeron que sí. ¡Qué bendición! Yo he encontrado, mis hermanos, personas en este pueblo, pero es increíble. Yo me he sorprendido, mis hermanos. Personas en este pueblo, yo me he encontrado que según ellos, no sé si me dijeron la verdad, nunca nadie se ha sentado a predicarle el Evangelio de frente. Si han escuchado campañas, si ven por la televisión, escuchan predicaciones por la televisión, si escuchan por cualquier otro medio, pero sentarse frente a ellos y decirle: Cristo te ama. He encontrado personas así. La palabra que Jesús usó para nación, vamos allá en Mateo, vamos a Mateo, mis hermanos, 28, son versos que conocemos. Dice la palabra de Dios, y Jesús, 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabra naciones en la Escritura
Es la palabra griega etne, una palabra que quiere decir tribu, grupo o gente étnica. En Apocalipsis 7, 9 a 10, es justo la palabra que se usa griega. Y vemos allí, mis hermanos, que de cada nación está representada en el cielo, siendo los recipientes del amor y la misericordia de Dios. ¿Cuál de esas naciones será el resultado por yo haberle predicado el evangelio de Cristo? De tú haberle predicado el evangelio de Cristo. Vamos a Apocalipsis 7, 9 a 10. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Dice allí la palabra de Dios: después de esto miré, hablando Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Gente que una vez le predicamos, se arrepintieron a Cristo y están en el cielo. Y dice la palabra de Dios allí: vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Son gentes que un día alguien le predicó el evangelio y fueron salvos. Yo no sé cuántas personas que usted le ha predicado ahora mismo están en el cielo, pero yo sí sé, mis hermanos, que hay personas que hoy están en el infierno, ardiendo en llamas, a quienes usted y yo nunca le predicamos el evangelio para que fueran salvas, y que posiblemente lo veíamos regularmente en el pueblo, o fueron compañeros de nosotros. Hermano, me causó mucha tristeza. Yo no la conocía, pero la noticia que seguro ustedes escucharon de la abogada en San Pedro. Cuánta tristeza. Yo no sé si a ella le habrán predicado el evangelio, me imagino que sí, pero hoy ya no está. Hoy ya no está. No sé si era cristiana, pero aparentemente no sé si alguien sabe si era cristiana, pero no, en las noticias que leí no dice nada. Mis hermanos, hay lo que se llama la ventana 1040. Es el área del mundo entre latitudes 10 grados y 40 grados al norte del Ecuador. El Ecuador es las líneas, ¿verdad que sí?, que divide a nuestro mundo en el hemisferio occidental, oriental, cubriendo a África del Norte, el Medio Oriente y Asia. La ventana contiene la mayor parte de las áreas mundiales de mayor necesidad física y espiritual. La mayoría de la gente menos alcanzada y la mayor parte de los gobiernos que se oponen al cristianismo. Usted ha visto algunas noticias, esas noticias no son tan populares, pero que en donde matan cristianos, queman iglesias. Oremos por esas personas. Si no podemos decir que Dios envíe,
En el año 2000, mis hermanos, había más de 1 billón de musulmanes e hindúes en esa ventana 1040. Musulmanes, mis hermanos, la religión que está creciendo más rápido ahora mismo. Algunos de los problemas de esa ventana son el hambre, y no se puede dudar, porque si no está Dios ahí, hay hambre, enfermedad, el desastre económico, la persecución religiosa, el derrumbamiento político y de gobierno y condiciones insuficientes de vida. Pero muy encima de todo eso es la necesidad del Evangelio de Cristo. ¿No ha pensado usted algún día de que Dios lo puede llamar a una de esas regiones? Hermano, ¿por qué no? Ya Dios está respaldándolo con decir id por todo el mundo. Sí, si es que Dios lo quiere. El mundo está viviendo hoy problemas terribles como la delincuencia, la maldad, las guerras. Este problemota ahora reciente de la ideología de género, los grupos LGBTQ, etcétera, las feministas. ¿Usted sabe por qué, mis hermanos? Yo entiendo que han surgido estas cosas. Es cierto que el mundo va en decadencia, pero hay una cuota de responsabilidad de los creyentes. Yo entiendo que parte de eso es porque las últimas generaciones que hemos vivido no se han ocupado de movilizar el Evangelio de Cristo Jesús por todas partes. Y hoy tenemos problemas y vendrán problemas más serios, porque cuando menos se predique el Evangelio, más problemas van a haber y nos van a tocar más de cerca, nos van a tocar a nuestras puertas, nos van a tocar a nuestras escuelas, nos van a tocar a nuestros comercios, nos van a impactar de lleno si no predicamos el Evangelio a carta cabal. Mire por eso le digo que Pablo ya no va a resucitar, porque mire el papel que hizo Pablo. Pablo se esforzó. Mire lo que dice Romanos 15. Vaya a Romanos 15. Romanos el capítulo 15. Dice la palabra de Dios allí, verso 18. Dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia, con poder, porque dice la palabra de Dios: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo ese territorio, decía Pablo, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué mejor ejemplo que el de Pablo? Jesús. Y de esa manera, ¿qué dice Pablo? De esta manera me esforcé. Porque hay que esforzarse. Hay que sacar fuerzas. Y dice la palabra del Señor: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
nos estamos esforzando para predicar el Evangelio a toda criatura, por todas partes. Y dice la palabra de Dios: de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Solo con la predicación del Evangelio de Cristo, mis hermanos, tiene el suficiente poder. Se combate, con el Evangelio de Cristo se combate la maldad, la delincuencia, la corrupción, la ideología de género, se combate los feministas, los grupos LGBT, las guerras, porque donde está Cristo, allí hay libertad. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Cuando el Evangelio llega a una vida, la cambia. No importa el pecado en el que está ya sumido. No importa, mi amigo, qué pecado tú estás haciendo en esta noche o en tu vida. Ven a Cristo Jesús. Deja de ser parte de la estadística de los que mueren sin Cristo. O te vamos a contar. ¿Qué dice 2 Corintios 3? Versos 16 y 17. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Está hablando del contexto de los ministros del nuevo pacto. Por tanto, el velo se le quitará, el 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. ¿Quién dijo que los homosexuales no pueden cambiar a través del Evangelio de Cristo? ¿Quién dijo que las lesbianas no van a cambiar si reciben a Cristo? ¿Quién dice que Cristo no salva a esa gente? El amor de Cristo es para ellos, pero también para los drogadictos, pero también para los adúlteros, los corruptos, los injustos. Pero hay que predicar. ¿Cómo creerán si no fueran enviados? Miren, mis hermanos, aterrizando un poquito, en nuestro país, según el Ministerio Proyecto Josué, 10 millones y algo que hay de dominicanos, aproximadamente, mis hermanos, 1.100.000 son evangélicos. Pero recuerden la excepción de los que asisten a la iglesia, pero 1.100.000 se cuentan como evangélicos de la población total. Los otros 9 millones entonces, mis hermanos, ¿dónde están? ¿Usted sabe qué pasa con esos 9 millones? Si no se les predica el evangelio, están destinados a ir al infierno. Mi amigo, tú estás dentro de esos 9 millones. O usted que visita mucho la iglesia y no es cristiano, usted está ahí. Esos 9 millones, mis hermanos, ¿de quién creemos nosotros? ¿Quién creemos nosotros que es la responsabilidad de predicarle a Cristo? El día de hoy, ¿usted le predicó a alguien de Cristo? Ayer, ¿usted le predicó a alguien de Cristo? No es de los misioneros americanos la responsabilidad. Ellos también son responsables de nosotros, así como nosotros somos responsables de ellos también. No son los mexicanos, no es responsabilidad de los coreanos. Es a nosotros que nos corresponde.
Vamos a ver, mis hermanos, ahora. Id por todo el mundo, porque es Jesús quien envía. ¿Por qué debemos de ir por todo el mundo? Es tácito, está claro, pero quisiera enfatizarlo. Es porque es Jesús quien envía. Es responsabilidad de los pastores decirlo, es responsabilidad de los predicadores decirlo, pero es Jesús quien lo envía, eso lo debemos de saber. Después de escuchar estas estadísticas tan tristes, ¿no le conmueve esta cruel realidad? ¿Qué estamos haciendo para salvar a tantos perdidos, incluyendo a este pueblo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios me usó para que alguien viniera a Cristo a través de mí? Yo no tengo que salvar a nadie, pero en mi vida cristiana tiene que por lo menos haber alguien que haya venido a Cristo a través de mí. No puede ser que yo dure 20 años siendo cristiano, 10 años siendo cristiano, 5 años siendo cristiano, 1 año siendo cristiano y nadie haya venido a Cristo a través de mí. Si el Señor mismo es que dice, vayan y prediquen el Evangelio. Esas sillas que están ahí vacías se pueden llenar. Se pueden llenar. ¿Cómo estuvo el ministerio de evangelismo hoy en la tarde? ¿Qué estaba haciendo usted? Gracias al Señor, mis hermanos, no ocupen a Argeni, porque Argeni me estaba ayudando en Miches. Argeni estaba allá en Miches. Les pedí su ayuda porque no estaba seguro de llegar a las 7 o antes de las 7 aquí. ¿Dónde estás yendo a predicar el Evangelio? ¿Dónde? Es que no hay mucho trabajo. Cuando Dios nos concede el privilegio de salir del país, mis hermanos, es verdad que no nos pagan el pasaje cuando nos vamos de vacaciones, es verdad que la iglesia no nos paga el pasaje para ir de vacaciones. Oh, pero y todo lo que tenemos no es del Señor, el Señor sí fue que nos lo pagó. Cuando salimos del país, ¿a cuánta gente le predicamos el Evangelio? Ahí sí tuvimos la oportunidad de ir a otra nación. Tuvimos la oportunidad de ir a otra nación. Ir por todo el mundo. Ya usted fue a una parte del mundo fuera de República Dominicana. Recuerdo que mi mamá en una ocasión le dijo a un judío en los Estados Unidos, Cristo le ama. El judío era como que se le habían mencionado la madre. Porque ustedes saben que los judíos no creen en Jesús, por lo menos la mayoría de la nación judía. Creen que Jesús es un impostor. Entonces, mis hermanos, es bueno salir de vacaciones, viajar. A mí me encanta. Yo no salgo más porque no tengo dinero, mis hermanos, pero me encanta. Cuidado si usted me quiere ayudar y yo me voy mañana si usted quiere. Tengo que pedir permiso al colegio. Por la misericordia de Dios, mis hermanos, yo estuve en una organización que tiene presencia en más de 100 países, o no, en 100 países posiblemente. Cuando yo entré a esta organización como auditor financiero, yo me puse contento, mis hermanos. Esto lo digo para testimonio, la gloria del Señor. No porque me iban a dar un buen sueldo, sino yo me puse contento, mis hermanos, porque podía salir, no solamente de Santo Domingo, sino a los pueblos, sino también fuera del país. Y recuerdo, mis hermanos, que yo dije, qué oportunidad para predicar. Y recuerdo que en Neiva se arrepintió una persona que le prediqué el Evangelio de Cristo.
Los otros no se arrepintieron. Perdí contacto de esta persona en Neiva. Yo espero en el nombre del Señor que esté siguiendo los caminos del Señor. Entonces, cuando salimos de vacaciones o lo que sea, ¿estamos dispuestos a predicar el Evangelio de Cristo? Pero cuando salimos a hacer turismo interno también, o simplemente disfrutamos el viaje. Había una oportunidad, mis hermanos, para ir a África, en ese trabajo que les comenté, a talleres. Yo deseoso por ir a África, hermanos. Había que vacunarse contra la fiebre amarilla, pero yo me vacuno contra la fiebre amarilla. Pero no se dio el viaje. Falta de presupuesto. Mire lo que dice, recordemos, mis hermanos, que es bueno disfrutar las vacaciones, pero aprovecharlo para predicar el Evangelio. Usted no sabe qué gente está pasando por problemas, por un deseo de suicidarse, de quitarse la vida. Y Dios lo puso al lado suyo, ahí quizá en el asiento del avión o el asiento de la guagua, para que usted le hable de Cristo. Ese que se arrepintió en Neiva, mis hermanos, el hotel estaba cerca de un picapollo. No me gustaba mucho el picapollo, pero fui a comer el picapollo y me encontré y le hablé de Cristo. Debemos estar participando de alguna manera en la extensión y comunicación de la palabra de Dios, porque Cristo es quien envía. Vamos a ver Juan 20:21. Vamos allá, mis hermanos. Juan 20:21. Dice allí la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Mire eso, qué tremendo. No solamente Mateo 28, no solamente Marcos 16, Juan 20:21 también lo dice. Como el Padre me envió, yo os envío. Encontramos el verbo enviar en la que es conocida como una de las citas clásicas de la Gran Comisión. Si el amor del Padre reside en nosotros, como consecuencia debemos entender su propósito y estrategia en enviar a Jesús al planeta Tierra. Pero también comprender que Él nos quiere enviar a nosotros también. Ese es su plan, no tiene otro plan. El cristiano no puede decir con todo su corazón, el cristiano que no puede decir con todo su corazón, heme aquí, envíame a mí, como lo dijo el profeta Isaías, no ha tenido una revelación plena del amor del Padre y no comprende lo que Él quiere. Al pasar de los siglos, la estrategia de Dios no ha cambiado. Por su gran amor, Dios envió a su Hijo, y de la misma manera Jesús envió y sigue enviando a sus discípulos hoy en día. Si queremos entender lo que quiere decir ser enviado por Cristo, debemos entender lo que implica para Cristo ser enviado por su Padre. Y así podemos decir, mis hermanos, de San Juan 3:16, ¿verdad que no lo sabemos? San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está ahí la palabra envió? Textualmente usted no la va a encontrar, pero sí está tácito, ha dado. Bueno, mis hermanos,
Eh, Vamos a ver nuestro último punto en los minutos que quedan. Id por todo el mundo. Vimos que el mundo lo necesita. Vimos también que es porque Jesús les envía. Pero mis hermanos, es un desafío también para las iglesias. El hecho de poder ir por todo el mundo y predicar el evangelio es un asunto que va de la mano de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Según el Señor enseñó en su palabra, el apóstol Pablo narra lo que la iglesia en Filipo hacía para colaborar con él, para que siguiera avanzando en la predicación del evangelio por todas partes. Por ejemplo, vamos a Filipenses 4. Filipenses 4, 15. Dice la palabra de Dios allí, es un verso conocido, mis hermanos, no hemos buscado versos que no son conocidos. Dice la palabra de Dios allí, y sabéis también, voy a leerlo desde el 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Había una iglesia que ayudaba a Pablo, o por lo menos ayudó en esta ocasión a Pablo. La tarea grande, como el mundo entero, es tan específico como cada criatura. Y alcanza al mundo persona a persona de manera literal. Pero necesita un empuje. Más del 85%, vi esta estadística, de los misioneros transculturales trabajan entre cristianos nominales. De cada dólar dado por cristianos, según estadística en Estados Unidos, a todas las causas, solo medio céntimo va hacia la siembra de iglesias pioneras entre grupos étnicos no alcanzados. Según el mapa de oración bíblica para todo el mundo, cristianos americanos gastan el 95% de sus ofrendas en el ministerio de su iglesia local. Un 4.5% en esfuerzos transculturales en grupos étnicos ya alcanzados. O sea, envían misioneros a lugares donde ya se ha predicado el evangelio. Y solo el 0.5% para alcanzar al no alcanzado. Tenemos que animar, mis hermanos, a nuestros hijos, nuestros jóvenes, a irse al campo misionero, a salvar al que se está perdiendo, a rescatarlo de aquí de mismo, de nuestro pueblo, nuestra Jerusalén. No sé qué tanto le animamos a nuestros hijos para que vayan a la universidad, consigan un buen dinero con una buena profesión, pero quizás no le hablamos nunca de, ¿no te gustaría ser un misionero, un pastor, un predicador? No sé cuáles de los jóvenes se habrá acercado al pastor aquí y le habrá dicho, pastor, yo quiero ir al campo misionero. ¿Qué tengo que hacer? Pero los que tienen sus profesiones, tienen su trabajo, está bien, excelente. De todo hay en la obra del Señor. Pero no es la profesión, simplemente es yo usar la profesión, mi área de trabajo, para a través de mi área de trabajo
inculcar, hablar del Evangelio de Cristo. Si no, no tiene sentido que yo esté en algún lugar si no hablo de Cristo. No tiene sentido. No he comprendido bien entonces el mensaje del Señor, de su palabra. Y tú, mi amigo, dice la palabra de Dios, el verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quieres tú venir a Cristo y ser parte de la estadística de los que son salvos? O tú, amigo que nos visitas regularmente, ¿quieres ser tú parte de la estadística de los que cambien de asistir simplemente a venir a Cristo Jesús en esta noche? ¿Quieres ser? ¿Quieres venir a Cristo? Jesús quiere salvarte y quiere librarte de tus pecados. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por estos números que usted ha puesto a gente a estudiar esto, para que ha llegado a nuestras manos para que lo demos a conocer, mi Señor. Porque a veces, Señor, estamos muy entretenidos en otras cosas y el mundo se está perdiendo sin Cristo. El mundo, Señor, el diablo, Padre Celestial, ha metido teorías falsas, filosofías, ideologías erróneas, tratando de confundir tu diseño, tu verdad. Pero gracias por Jesús, gracias por tu iglesia, gracias, Señor, porque todavía usted tiene su iglesia aquí en este mundo para seguir salvando personas. Úsanos, Señor, úsanos, ayúdanos a ir por todas partes a predicar tu palabra. ¿Hay aquí algún amigo que dice: quiero ser parte de Cristo, quiero ser salvo, quiero ser de los que estén allá en el cielo con las naciones, alabando al Señor y por su salvación? ¿Hay aquí algún amigo? Lo puedes hacer levantando la mano. Amén. Le voy a pedir a José Manuel, José, está levantando la mano. Por favor, mi hermano. Gloria al Señor. Hay otro amigo que dice: yo quiero ser salvo, quiero estar en el cielo junto con las demás naciones del mundo. Hay aquí otro amigo o persona que regularmente visita. Levanta tu mano y lo puedes hacer. ¿Hay aquí alguna persona? Si no quieres pararte ahora o levantar la mano, por favor no salgas. Habla con el que te trajo, con el que está al lado. Y mi hermano, si hay algún amigo que usted sabe que no es creyente al lado suyo, háblele de Cristo, por favor. Cristo puede venir hoy por su iglesia, o Él puede partir sin Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por todo. La obra la dejamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.